Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 10 de junio del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, y que ustedes y yo la acojamos, la recibamos, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, como palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, y que esté en nosotros viva y operante, que ustedes y yo escuchemos con humildad, la recibamos y la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es lunes 10 de junio del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 12, el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Nos dice la palabra de Dios en Mateo 5, del versículo 1 en adelante. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron. Entonces había la muchedumbre y también habían sus discípulos. Había la muchedumbre que lo seguía a escuchar, a ver qué decía.
y también habían sus discípulos, quienes estaban comprometidos en seguirle, en acoger su palabra con humildad, en poner en práctica con exactitud y transmitirla con fidelidad, el cual es ejemplo para ustedes y para mí. Por eso San Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 1 en adelante, dice: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ser verdaderamente, no muchedumbre, sino discípulos de Cristo, aquel discípulo que está siempre hambriento por la palabra de Dios, aquel discípulo que está siempre buscando alimentarse de la palabra del Señor, como dice allá en Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3, que vamos a leerlo por un momento, para que ustedes y yo, a diferencia de la muchedumbre que solamente sigue a Jesús, ustedes y yo busquemos no solamente escuchar a Jesús, escuchar su palabra y qué bonito estaba y listo, sino más bien que la pongamos por obra, nos dice en Santiago 1 del 21 al 22. El profeta Ezequiel nos dice, vamos a ver Ezequiel capítulo 3 del versículo 1 al 3. A ver, vamos a ver. Amén. Muy bien. Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3. ¿Qué sucede cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor? Porque es importante ser como esos discípulos que vienen a Jesús a escucharle para recibir su palabra con humildad, ponerla en práctica con exactitud y transmitirla con fidelidad. A ver, Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que te ofrece. Hijo de hombre, come lo que se te ofrece. Come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Entonces, primero tenemos que venir a Jesús como aquellos discípulos para alimentarnos de su palabra, para que nos dejemos iluminar de la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, como nos dice el Salmo 119, versículo 105. Yo abrí mi boca y me hizo comer el rollo. Tenemos que por eso siempre alimentarnos de la palabra del Señor. Si ustedes y yo queremos llevar ese mensaje, queremos ser esos papás, padres de familia que transmiten la palabra de Dios, primero tenemos que alimentarnos nosotros mismos. Y donde quiera que el Señor nos haya puesto, en un ministerio de la iglesia, en donde el Señor nos haya puesto, tenemos que siempre llevar la palabra de Dios, hablar de Dios a todas las personas. Pero para hablar de Dios, Ezequiel 3 del 1 en adelante nos dice que primero que tenemos que nosotros mismos alimentarnos de la palabra de Dios. Porque si vamos a hablar de Dios y no hablamos con la palabra de Dios, ¿de qué vamos a hablar? ¿De lo que yo pienso, lo que yo siento? No. Lucas 6:39 dice: no puede un ciego guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el hoyo. Entonces dice: yo abrí mi boca y me hizo comer el rollo y me dijo: hijo de hombre, aliméntate y sacíate de este rollo que yo te doy. Yo lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Por eso cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor, sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios, Romanos 15:4 dice, nos fortalece, nos da la esperanza. La palabra de Dios, según Timoteo 3:15, nos dice que nos da la sabiduría para alcanzar la salvación. La palabra de Dios, Salmo 119, versículo 105, nos da es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. La palabra de Dios nos santifica, Juan 17:17, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y por eso cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Vamos a volver a las bienaventuranzas.
hemos visto como un discípulo de Dios, un discípulo de Cristo, siempre tiene que estar hambriento por la palabra del Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu quiere decir que nosotros seremos bienaventurados cuando estemos dispuestos a desprendernos de lo material para buscar, como dicen Colosenses 3, del 1 en adelante, lo celestial, lo que está arriba. Lucas 12:33 nos dice que vendan sus cosas materiales para que así hagan acumulen tesoros en el cielo donde no hay ladrón ni polilla. Por eso es importante hacer limosnas, ayudar a los pobres y irnos desprendiendo de las cosas materiales, porque a veces vivimos tan aferrados a las cosas materiales que ocupan el lugar que Dios debe de ocupar en nuestro corazón. Nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestros negocios, eso está muchas veces primero que Dios. No, mis amados hermanos y hermanas. Nos dice allá en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo del 13 al 15, que desnudos hemos venido, desnudos nos hemos de ir. ¿Por qué afanarnos tanto por lo material? Ahora es necesario, pero primero está siempre Dios. Mateo 6:33, ocúpese del reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la herencia. Cuando ustedes y yo buscamos tener un corazón manso, un corazón humilde como el del Señor Jesucristo, cuando nos apartamos del orgullo, cuando nos apartamos de la altanería, cuando dejamos de ser engreídos, cuando dejamos de un lado todas estas cosas que nos trae el orgullo, el sentirnos superiores a los demás, el sentirnos que yo soy el centro. No, Jesús es el centro. Entonces, cuando ustedes y yo tenemos un corazón manso y humilde, de corazón como a imitación de Cristo, entonces estamos en camino hacia heredar la vida eterna, la tierra prometida en el cielo, como dicen en 2 Corintios 5:1, que cuando esta morada terrenal se acabe, tenemos una mansión en el cielo, no hechas por manos de hombres, sino hechas por Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando lloramos, especialmente por nuestras faltas, por nuestras debilidades, por nuestras ofensas que hemos ofendido a Dios, por nuestras propias ofensas y por las ofensas por las ofensas con las cuales el mundo ofende a Dios. Cuando ustedes y yo nos sentimos afligidos y lloramos por esas ofensas a Dios, el Señor nos promete consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Los que buscamos siempre la justicia, lo que es justo es justo. Una de las armas para vencer al diablo una de las primeras armas para vencerle al diablo, allá en Efesios capítulo 6, versículo 14, nos dice que es la justicia y la verdad. Cuando ustedes y yo actuamos en todo momento, nos vean o no nos vean con justicia, entonces estamos agradándole a Dios, porque Dios es un Dios amoroso, pero también un Dios justo. Él es un juez justo que da a cada quien según sus obras, dice allá en Romanos 2:6. Por eso siempre debemos de procurar la justicia, sea en nuestro hogar, sea en nuestra familia, entre nuestros seres queridos, que siempre salga por alto, reluciente, siempre lo que es justo, nunca lo injusto, siempre lo que es justo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando ustedes y yo somos compasivos con los demás, sabemos perdonar a los demás, cuando ustedes y yo no guardamos rencor en nuestro corazón, entonces también el Señor nos perdonará. En Mateo capítulo 6, versículo del 14 al 15, nos dice: si ustedes perdonan a los hombres de sus pecados, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus pecados, tampoco su Padre Celestial los perdonará a ustedes.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón. Qué importante es tener el corazón limpio, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a hablar acerca de qué es lo que hace impuro al corazón. Un momento. ¿Qué es aquello que hace que nuestro corazón esté impuro, que esté sucio? Especialmente en Sabiduría 2:24 nos dice que la envidia viene del diablo. También el orgullo, 1 Timoteo 3:6 dice que el orgullo viene del diablo. El odio, cuando ustedes y yo, en 1 Juan 3:15 nos dice que cuando ustedes y yo odiamos a alguien, es como estar cometiendo un asesinato, estamos en un estado de muerte. Vamos a ver, según la Sagrada Escritura, qué más es lo que hace impuro a nuestro corazón. ¿Qué más es lo que daña nuestro corazón? Bien, Eclesiastés capítulo 7, vamos a leer el versículo 9. No te dejes llevar del enojo, pues el enojo anida en el pecho de los necios. Cuando ustedes y yo en nuestro corazón acumulamos enojo contra nosotros mismos, enojo contra nuestros seres queridos, entonces eso nos hace ¿qué? Necios. Dice, no te dejes llevar del enojo, pues el enojo anida en el pecho de los necios. Quiero ver un momento con ustedes. Vamos a leer San Marcos capítulo 7 del versículo 20 en adelante y vamos a darnos cuenta qué más es lo que nos hace impuros, qué es lo que nos hace impuros ante los ojos de Dios, lo cual nosotros tenemos que evitar estas cosas que nos hacen impuros para presentarnos ante Dios como esos bienaventurados que tienen el corazón puro. A ver, San Marcos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. San Marcos capítulo 7, del versículo 20 en adelante. Pues, a ver. Y decía, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las malas intenciones. ¿Ve? Cuando ustedes y yo tenemos malas intenciones, no tenemos un corazón limpio. Eso nos mancha el corazón, las malas intenciones, las fornicaciones, tener sexo sin ser casados por la Santa Madre Iglesia Católica, ya sea rejuntado, casado por el civil, por un fulano pastorcito que se autonombró pastor, les casó y están teniendo relaciones íntimas. Eso es pecado de fornicación y eso hace impuro, eso mancha el corazón, la fornicación. Robos, los amigos de lo ajeno, robos, asesinatos. Asesinato también envuelve el odio, 1 Juan 3:15. El que odia a su hermano es un asesino. Adulterios, los que teniendo su pareja buscan a otra persona. Adulterio. Avaricia, los amantes del dinero. Maldades, todo tipo de maldades. Fraude, todo esto mancha el corazón, hace que el corazón esté sucio. Libertinaje, darse libertinaje pensando que yo hago con mi vida lo que yo quiero. No, mi hermano. 1 Corintios 3:15 y 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que cualquiera que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios le va a destruir a él.
Envidia. El diablo es padre de los envidiosos. Sabiduría 2:24. Injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Entonces todas estas cosas nos hacen impuros, las cuales nosotros debemos de evitar. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los que trabajan por la paz, ya sea en su hogar, en su comunidad, en su parroquia, en la política, los que buscan no la división. El diablo busca la división, mas un cristiano, un creyente, un discípulo de Jesucristo siempre busca la paz. Por eso dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que son perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Y termina diciendo la palabra de Dios, bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande. Entonces, cuando ustedes y yo nos decidimos seguir al Señor, tenemos que estar preparados para la prueba. Como dice allá en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, tenemos que ser soldados de Cristo. Allá en Eclesiástico o Siracides capítulo 2, del 1 en adelante, nos dice que si nos decidimos seguir al Señor, tenemos que prepararnos para la prueba, que el Señor nos va a purificar como se purifica el oro en el fuego. Así el Señor nos va a purificar a través de la humillación, a través de las pruebas. Las pruebas nos purifican, nos fortalecen, y de esa manera ustedes y yo mostramos al Señor que somos de virtud probada, porque si no hay pruebas, ¿cómo va a haber virtud probada? Benditas sean las pruebas, y que el mismo Señor nos dé la fortaleza para que ustedes y yo podamos salir adelante aún con pruebas y dificultades. Juan 16:33 dijo el Señor, ustedes en el mundo tendrán tribulaciones, mas yo he vencido al mundo. Entonces el Señor nos advierte que vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, mas el Señor Jesús venció al mundo que está lleno de tribulaciones. Bien, y termina diciendo el Evangelio de hoy, alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, cuando ustedes y yo seamos perseguidos, cuando seamos calumniados a causa de la palabra del Señor, tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos, porque nuestra recompensa será grande, no aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. Por eso 2 Corintios 5:1 en adelante nos dice que cuando nuestra morada terrenal termine, tenemos una morada eterna en el cielo. Amén. Con la palabra de Dios que nos fortalece cada día y nos alimenta, mis amados hermanos y hermanas, sigámonos alimentándonos de ella, para que perseverando en ella alcancemos la meta de nuestra fe. Primera de Pedro 1:9 nos dice, la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Pidámosle al Señor, y con la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, que ustedes y yo andemos siempre por los caminos del Señor, que ustedes y yo le busquemos, como dice ahí el Salmo 119, del 1 en adelante. Dichosos los que guardando tus preceptos, dichosos los que guardando sus preceptos, te buscan de todo corazón. Amén. Les envío un abrazo bien grande para todos ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios 16:24. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Cristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir, denle compartir a su canal de evangelización. Que el Señor les bendiga y les proteja.